Muy buen- Muy buenas noches con todos los presentes que nos están viendo a través de sus pantallas y por medio también de Facebook. Mi nombre es Carlos André Pérez, miembro de la página portal Duralex et Lex, y en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Luis Alaña Monzón. Bueno, el doctor Luis Alaña es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada Antenor Orrego, es egresado en la misma universidad y de igual manera tiene sus estudios concluidos de posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en la misma universidad. Además que es un abogado en ejercicio de la defensa con 22 años de experiencia laboral. De igual forma también es asesor externo en materia penal de la Municipalidad Distrital de Pacanga y es abogado de la empresa Cubicaciones Industriales desde el año 2018 hasta la fecha. Esto es por tan solo mencionar algunos de los cargos que el doctor ha venido desempeñando a lo largo de su experiencia profesional y laboral. Y bueno, él es quien en esta oportunidad va a exponernos una clase acerca de la imputación objetiva y la posición del garante en los delitos contra la administración pública. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuevamente nuestra invitación y sobre todo por brindarnos un espacio de su tiempo para estar con nosotros y poder seguir aprendiendo sobre estos distintos temas relacionados con el derecho. De igual forma, quiero recalcarle a todos los participantes de esta reunión y los que nos ven por Facebook que si tienen alguna duda o una consulta, pueden dejarlo en los comentarios para que al final de la clase el doctor pueda absolver sus interrogantes. Bueno, ahora, sin más preámbulos, le voy a dar pase al doctor Luis Alaño Monzón. Bien, buenas noches, jóvenes. Sí, pues día un poco atípico, domingo a 6 de la tarde, un poco atípico, que la mayoría está seguramente descansando, pero aquellos que todavía tienen todo el afán, no hay día y hora para aprender, pues esto es indudable, ¿no? Eh, bien, en las propuestas que se nos hicieron, fue que hoy día veamos pues un tema sobre un tema más práctico que otra cosa. O sea, no es un tema teórico en realidad, porque para el nombre parecería que fuera un tema teórico, ¿no? Pero en realidad es un tema práctico. Les digo por qué razón. Porque nosotros hemos desarrollado ya trabajos de defensa aplicando lo que es el criterio de principio de confianza dentro de lo que son los procesos. Es más, ya no ha dejado de ser pues, un tema básicamente teórico, ¿no? Al inicio sí pues se convirtió en un asunto que hablaba por la imputación objetiva en los delitos de infracción del deber, el principio de confianza, cómo era el tema. Bueno, es que nace todo, pues realmente todo nace por el tema de la estructura teórica. O sea, si no hay algo teórico, entonces no hay nada práctico. Y fíjese la necesidad de aplicar los principios, los criterios de infracción del deber en la época en la que nosotros tuvimos este cambio, digámoslo así. No tiene nada que ver con las elecciones que van a haber ahora, lo que voy a decir, pero esto sucedió, ¿no? En la práctica. En la época del año 2000, sucedió que un presidente renuncia al hacer a continuar con su cargo de presidente de la República, ¿no? Bueno, ya sabemos toda la historia que pasó, pero lo que quiero señalar es en ese caso es, ¿qué libros pues hablaban sobre infracción del deber? O sea, no teníamos libros nosotros que hablen sobre infracción del deber. Entonces era un aspecto que necesitábamos ya en la práctica contar con elementos, suficientes elementos, como para poder efectuar las imputaciones contra las personas que habían cometido delitos de infracción del deber, pero no teníamos un libro que nos diga qué es infracción del deber, qué es intraneo, qué es extraño. A pesar que fíjense que todas estas categorías las aporta el profesor Roxin en el año 1963, que precisamente después fue el año que también nos regala la teoría por autoría por dominio del hecho en organización de poder, ¿no? Estas dos teorías fueron aportadas por el profesor Roxin, ¿no? Pero inician como teoría, pero inician como teorías para aplicarlas a la práctica. En esa época que les menciono, esa época situacional entre el 2000 y 2001, no teníamos fiscalías especializadas en delitos de corrupción funcional. En esa época lo que teníamos eran fiscalías comunes, o sea, que aplicaban una teoría que era la teoría por dominio del hecho. Sí, porque así funciona el tema, ¿no? Para los delitos comunes, que son los delitos de robo, delitos de secuestro, violación, aportación ilícita, todos se aplica la teoría por autoría, por supuesto que se aplica, porque tiene que aplicarse la teoría por dominio,
pero se aplica la teoría por dominio del hecho, entonces ahí cambia el factor. Entonces yo no puedo aplicar una teoría a los delitos de corrupción de funcionario señalando a la teoría por dominio del hecho, y eso ustedes lo saben, ustedes que son estudiosos sobre la materia, saben que es para los delitos de corrupción de funcionarios tiene que aplicarse necesariamente la teoría por infracción del deber. Entonces, esa situación generó pues la necesidad de comenzar nuevamente a reestructurar todo lo que es el tema teórico, ¿no? Y el tema teórico inicialmente fue complejo, pues porque al momento de iniciar todo lo que es esta figura, no teníamos mayor cantidad de autores, ¿no? Por ahí habían 2 autores, recuerdo en aquella época, el doctor Abanto, por ejemplo, ¿no? Fallecido el año pasado, nos dejaba pues algunas ilustraciones hablándonos sobre, más o menos sobre quién era el intranius, a quién le correspondía la calidad de extraños, nos indicaba todo lo que nosotros le hemos indicado a ustedes también en las clases. Les decíamos que pues intranius no puede ser cualquier persona, sino tiene que ser un sujeto agente especial. Luego le decíamos que este sujeto agente especial tiene una obligación especial, que tenga pues una obligación de proteger el bien jurídico, custodiar el bien jurídico, administrar el bien jurídico, que corresponde pues a los delitos básicamente funcionariales, pero no solamente funcionariales, sino también delitos de parricidio, ¿no? Entonces, delitos de infracción, por ejemplo, en los delitos, que también lo podemos ver en los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, cuando nos dice y nos indica la norma, nos establece la norma, el administrador que en uso de sus funciones, si engaña o miente sobre la real situación jurídica, entonces el único que podría cometer es el administrador en ejercicio de sus funciones y que además haya pues efectuado todo un procedimiento de engaño para poder mimetizar ciertas pérdidas o justificar ciertas ganancias inexistentes. Pues ya no vemos a un sujeto cualquiera, ya no vemos a alguien que coge el arma y dispara y puede matar, ya no vemos a esta persona. Entonces tenemos nosotros necesariamente que involucrarnos en el aspecto teórico de los delitos de infracción del deber. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos tener en consideración, ¿no? Que nos ha costado, fíjense, siguiendo la línea de esta misma figura. ¿Cuándo se crean las fiscalías de corrupción de funcionarios a nivel, por ejemplo, de nuestra localidad, ¿no? Porque es lo primero que tendríamos que establecer. La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, delitos de corrupción de funcionarios, no tienen mucho tiempo. En realidad, la agencia fue el 2007. Yo calculo que más o menos entre el 2013 y 2014, por ahí empiezan a crearse las fiscalías, 2012, 13 por ahí, las fiscalías de corrupción de funcionarios, o sea, de delitos, de investigación de delitos de corrupción de funcionarios. No es que sea pues una fiscalía de especialidad para que se cometan delitos de corrupción, ¿no? Sino que investigue delitos de corrupción de funcionarios, a eso me refiero. Y pues entonces lo dividimos, pues ya el fiscal común, dedíquese usted a investigar todo lo que corresponde a la teoría por dominio del hecho. Fiscal especializado, usted tiene una categoría especial. Y nacen pues estas fiscalías, ¿no? Y luego, con beneplácito, evidentemente, nuestro, porque habían fiscalías que hablaban sobre los delitos de infracción del deber, pero todavía se mantuvieron los jueces comunes, de delitos comunes. Por eso es que, por ejemplo, el fiscal nuestro tenía que irse hasta Chepén a justificar una acusación fiscal. Tenía que irse hasta Huamachuco para justificar un sobreseimiento o justificar una acusación fiscal. ¿Por qué? Porque los jueces todavía se mantuvieron, todavía ha tomado un tiempo más, aparentemente, aproximadamente entre el 2017, cuando ya comienzan a aparecer en Trujillo los que son los jueces de investigación preparatorio especializados en delitos de corrupción de funcionarios. Estos jueces especializados en delitos de corrupción de funcionarios tenían la misma función, pero para delitos de corrupción de funcionarios. ¿Cuáles son las funciones que tiene el juez de investigación preparatoria? Son básicas, ¿no? Control de legalidad de los requerimientos del Ministerio Público. Evidentemente, ¿no? Si el Ministerio Público no tiene calidad de juez, no administra justicia. Que eso tenemos que tenerlo bien claro para poder establecer lo que vamos a hablar el día de hoy. Jóvenes, el Ministerio Público no administra justicia, es magistrado. Sí, nadie dice que no. Es magistrado, pero con unas funciones establecidas en el 159.4 de la Constitución, titular del proceso de investigación. Para ello, él debe buscar los elementos de convicción que le generen convicción a él como parte procesal. Pero el Ministerio Público no deja de ser parte procesal. Sigue siendo parte procesal. No tiene la calidad de administrar justicia. Pero si tuviera la calidad para administrar justicia, podría sentenciar, podría disponer
lesiones a los bienes jurídicos, podría restringir bienes jurídicos, por ejemplo, podría disponer prisión preventiva y el Ministerio Público no puede disponer prisión preventiva. El Ministerio Público no puede levantar un secreto bancario. El Ministerio Público no puede hacer una escucha legal. ¿Por qué? Porque no está facultado, porque no administra justicia. Entonces tenemos un sistema de requerimientos nosotros. Y el control de esos requerimientos, ¿quién lo hace? Lo hace el juez de investigación preparatoria. Entonces, por primera vez en el 2017 dijimos, bueno, vamos a crear un juez de investigación preparatoria con funciones especializadas en delitos de corrupción de funcionarios y le vamos a copar, le vamos a garantizar a todas las partes para que este señor sea el que controle la legalidad de los requerimientos del Ministerio Público. Entonces generamos un equilibrio en ese plano, porque finalmente los que administran justicia son los jueces, no son los fiscales. O sea, el fiscal es una parte del proceso, ciertamente, pero una parte sumamente importante porque representa a la sociedad en peligro o que ya ha sido pues, vulnerado el bien jurídico protegido. Entonces es sumamente importante hablar de lo que es el Ministerio Público, pero hasta ahí todavía estamos hablando de aspectos teóricos. Pero cuando ya se crean estos dos entes, hubo la necesidad de generar un juez de juicio, pues, y se crea el juez de juicio recién. ¿Pero cuándo? ¿El 2018, 2019? Entonces, jóvenes, todo el marco teórico que nosotros tenemos ha costado involucrarlo en estas estructuras, ¿sí? Ha costado tomarlo presente para que podamos nosotros aplicar los aspectos teóricos en la vida diaria. Por ejemplo, en los casos de las municipalidades, ¿sí? En los casos de los gobiernos regionales. Y ustedes están viendo que constantemente hay denuncias pues, contra funcionarios municipales, que hay denuncias contra funcionarios de los gobiernos regionales. Es más, los casos más sonados que nosotros hemos tenido y que hasta la actualidad se siguen verificando son respecto a los temas de los gobiernos regionales y las municipalidades. En menor forma podemos advertir otros, pues, ¿no? Por ejemplo, los casos que se están dando en Lima, por ejemplo, me refiero a los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Richard Cisneros Carballido, ¿no? Que es el caso conocido, entre comillas, como Richard Swing, que es un caso que tiene mucho de principio de confianza, que tiene mucho de imputación objetiva, que tiene mucho. Entonces, estos aspectos teóricos ya ha creado todo el sistema que nosotros manejamos actualmente, y con la teoría de infracción del deber, porque no podemos aplicar la teoría por dominio del hecho. Y habiendo definido quién es intraños, porque realmente ya definimos quién es intraños, aquel que tiene una obligación especial de proteger este bien jurídico, y habiendo definido también la calidad del extraños, que vendría a ser pues la persona que no tiene esa obligación especial, pero que puede hacer que haya colaborado, con el autor, o puede ser que él mismo haya ejecutado el hecho, porque puede ser que también se dé la figura de la ejecución del hecho. Hay muchos delitos donde el que comete el delito, donde el que ejecuta el delito, no es el funcionario público, o mejor dicho, el responsable del deber, sino más bien la secretaria. Siempre les hacía pues ejemplos a los alumnos en las clases, donde les decía, ¿qué pasa si el tesorero le dice a su secretaria, en la noche te metes a mi despacho y sacas el dinero? Quien en la práctica estaría recogiendo el dinero y retirando el dinero, sería pues la secretaria, ¿no? Pero no puede ser catalogada como autor. ¿Por qué? Ni como coautor. ¿Por qué razón? Porque no estamos en la teoría por dominio del hecho. Estamos en la teoría por infracción del deber. Entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿quién tiene la obligación de proteger ese dinero? ¿La secretaria o el tesorero? Pues evidente el tesorero, ¿no? Porque el manual de organización de funciones de la municipalidad específica le otorga esa función y esa obligación. ¿A quién? Al tesorero de la municipalidad. Esa función no se la otorga a la secretaria. La secretaria tiene calidad de servidora pública, perfecto, pero no tiene la obligación de custodiar y proteger. Aquí, si tiene la obligación, pues es el tesorero. Por lo tanto, él tiene calidad de intraños, mientras la secretaria que ejecutó y que se llevó el dinero y que inclusive entró en la noche, abrió la puerta y se llevó el dinero, a pesar de haber ejecutado el delito, no puede tener la calidad de intraños, sino solamente le corresponde la aplicación de lo que es el artículo 25, tercer párrafo del Código Penal, ¿no? Que es el principio, la teoría de que ahora tenemos de la unidad del título de imputación, ¿no? Que al cómplice le corresponde que se le imponga la misma pena que el autor. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor. Pues perfecto. Si el tesorero es el que coge el dinero, sería autor, pero en este caso no lo coge, pero igual sigue siendo autor. ¿Por qué razón? Porque él está infringiendo el deber de protección. Al momento de señalarle a la secretaria
y decirle, señorita, vaya usted en la noche, o de repente no señorita, de repente Paola, María, Josefa, qué sé yo, puede haber una relación que tenga, entras a mi despacho, sacas el dinero, ya está infringiendo la retirada. Por lo tanto, le corresponde la calidad de autor. Y a la otra persona le corresponde la calidad de cómplice, siguiendo la teoría de unidad del título de imputación. Entonces, que estos conceptos preliminares, que los cuales estamos hablando ahora, ustedes no se pueden olvidar, porque si no estaríamos hablando de teorías que corresponden a los delitos comunes. Primera situación. ¿Qué son los delitos de infracción del deber? Son delitos especiales, no son delitos comunes. Entonces, como delitos especiales, no puede haber un sujeto agente especial. No puede, perdón, no puede haber un sujeto agente común. Como delitos especiales tiene que aplicársele a un sujeto especial. Correcto, perfecto. ¿Quién es el sujeto especial? Ah, me hago la pregunta simplemente internamente, ¿quién es el sujeto especial en los delitos de infracción del deber? Ah, aquel que tiene el deber de proteger, custodiar o administrar el bien jurídico protegido por el Estado o el bien jurídico protegido por otros bienes jurídicos. Básicamente el delito de corrupción son bienes jurídicos protegidos por el Estado. Y ahí veremos cuáles son los bienes jurídicos que se protegen. En el caso que estamos hablando sería dinero, por lo tanto sería el patrimonio del Estado. Entonces, el que tiene la obligación de proteger el dinero del Estado es el tesorero. Perfecto. Listo. ¿Y la secretaria? Pero la secretaria es una servidora pública, ciertamente, ¿no? Ya les dije en la sesión anterior, en las conversaciones anteriores que nosotros teníamos, que la diferencia entre funcionario y servidor es que el funcionario define y el servidor ejecuta. El funcionario tiene una obligación, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el funcionario maneja la línea de comportamiento, ¿no? O sea, toma decisiones, mientras que el servidor no toma decisiones, sino cumple y ejecuta las decisiones tomadas por él, por el funcionario. Entonces hay una diferencia en este caso, ¿no? Que mucho lo vamos a tener que ver cuando hablemos ya de los principios de confianza. Segunda situación, el intranio, ¿por qué responde? ¿Por qué responde la señorita? Pues si ella fue la que cogió. Bueno, entonces la respuesta es, ella tiene obligación de responder penalmente y la respuesta es sí, claro, por supuesto, pero no tiene la obligación de proteger, sí, pero responde como cómplice. Artículo 25, párrafo 3 del Código Penal, ¿no? Teoría de la unidad del título de imputación. No se les vaya a ocurrir en algún momento señalar que serán coautores, porque esa figura en el derecho en los delitos de infracción del deber no existe. Eso existe para la teoría por dominio del hecho. Déjenlo a la teoría por dominio del hecho la existencia de la coautoría. ¿Por qué? Porque ahí sí hay distribución de roles. En la coautoría hay distribución de roles. Tú eres el que planea la actividad. Tú vas a conseguir las armas. Tú consigues el vehículo. Todos ustedes juntos se meten al banco y roban. Tú te quedas afuera como seguridad y tú manejas el carro. Es una distribución de roles. Eso es aplicable para la teoría por dominio del hecho. No se les vaya a ocurrir a ustedes pensar que también se puede aplicar la teoría por coautoría a los casos de infracción del deber, porque eso es inexistente, no funciona en ese extremo, ¿no? Entonces esas son las líneas base que nosotros tenemos para poder establecer lo que vamos a establecer el día de hoy. Jóvenes, la aplicación del principio de confianza, que es propio del principio de imputación objetiva, solo para recordarles algunos planos de la imputación objetiva, tiene que ver con el riesgo admitido, con el incremento de riesgo, y tiene también que ver con el principio de confianza, ¿no? Entonces, el principio de confianza es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿no? El incremento de riesgo, evidentemente, pasa por la decisión que toma el funcionario o servidor de acuerdo a sus funciones que él tiene, ¿no? Y el riesgo, mejor dicho. El incremento de riesgo ya es la decisión de cometer tal acción o dejar de hacer en los casos de omisión. Esto es lo que se refiere a los controles, básicamente. Pero el principio de confianza, que inicialmente no se sabía cómo aplicarse en los delitos de infracción del deber, ahora se ha admitido como tal, porque se aplica básicamente para entidades complejas como las que son, al inicio mencioné, lo que son las municipalidades, lo que son las categorías del, de los gobiernos regionales. Un ministerio tiene entidades complejas. ¿Qué duda cabe pensar, por ejemplo, que en los casos del Ministerio de Cultura tiene pues una línea absolutamente, absolutamente amplia, ¿no? Es más, las mismas municipalidades, fíjense ustedes, una municipalidad, ¿qué tiene como tal? Tiene un alcalde, cierto, pero el alcalde no es todo, pues el alcalde es el alineamiento político que tiene el Consejo Municipal. Pues perfecto, hasta ahí estamos claros.
Lo segundo que tiene un alcalde es un consejo de regidores, consejo con C, ¿no? Consejo de concejal. Los regidores son un órgano de gobierno, por supuesto que son un órgano de gobierno. Un ente político ciertamente, ¿no? Pero es un órgano de gobierno. Pero más abajo de estos dos órganos que corresponden a lo que es los órganos de gobierno, lo que tienen las municipalidades también son gerencias y tienen un gerente general. Y este gerente general es el que maneja la línea política entre lo que es el político y la parte operativa. ¿Y dónde están sus funciones? En los manuales de organización de funciones. En el manual de organización de funciones nosotros podemos verificar todas las funciones del gerente general. Y cada municipalidad tiene un manual de organización de funciones y además tiene un reglamento de organización de funciones. O sea que no es solamente una estructura ahí que están de propósito ni de casualidad, no. Ya tienen una estructura definida, tienen normatividad interna. Ahora, vamos a ver, dentro del gerente general, ¿el gerente general es el que hace todo? No, evidentemente tiene sus gerencias. O gerencias, dependiendo la denominación que haya optado la municipalidad. Por ejemplo, ¿quién se dedica a realizar las obras civiles? La gerencia de obras públicas. Su gerencia de obras públicas es un ente. ¿Quién es el órgano que se encarga de ver los recursos humanos? La gerencia de recursos humanos. Con funciones específicas cada uno. ¿Cuál es el órgano encargado de las compras? La gerencia de logística o de planeamiento. En este caso sería de logística, ¿no? Lo que son adquisiciones. O gerencia de adquisiciones, planeamiento, ¿no? ¿Quién ve el presupuesto? ¿Quién verifica si hay dinero para pagar o no para pagar? La gerencia de planeamiento y presupuesto. ¿Quién es en el Consejo Municipal ve los temas educativos? La Sugerencia de Educación y Cultura. Y así hay varias entidades que están estructuradas dentro de los consejos municipales. Entonces, normalmente cuando nosotros hemos visto que se han hecho denuncias, lamentablemente las denuncias es en el plano general. O sea, consideran que desde el alcalde hasta el último funcionario todos han cometido delitos. Y en realidad eso no puede suceder, pues, porque muchos no van a tener idea del que está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque están actuando dentro de su rol, dentro de la función que les corresponde en el rol normativo que le ha dado la norma, el manual de organización de funciones. Por ejemplo, yo mucho recuerdo casos donde a la jefa de presupuesto de una determinada municipalidad le preguntan a través del procedimiento regular, ni siquiera un procedimiento irregular, sino dentro del procedimiento regular. ¿Qué significa? Que el de tesorería, una vez que ha efectuado su trabajo, ya hablaremos sobre el trabajo del de tesorería, le pregunta, señora jefa de presupuesto, ¿existe presupuesto para poder cancelar esta compra? Y la jefa de presupuesto verifica su plan anual de contrataciones, está en el plan anual de contrataciones, sí está, verifica, ¿hay dinero? Sí, contesta. Listo, sí, señor gerente de planeamiento, perdón, de adquisiciones, sí hay dinero. La categoría que le corresponde a esta compra es la categoría A, B, C, D. Ellos indicarán cuáles son, de dónde va a salir el dinero, ¿no? O sea, cuáles son las características del dinero, de qué partida va a salir, mejor dicho, de qué partida. Puede ser la partida de cultura, puede ser la partida... Indica allí cuál es la partida que va a sostener esta persona. Entonces, basándonos en esa respuesta, ¿no? El jefe de compras recién puede hacer la compra. Pero cuando se hace la imputación también le llega a la jefa de presupuesto. Y la jefa de presupuesto pregunta, ¿pero yo qué tengo que ver si es que acá hubo algún proceso irregular en la contratación? Yo no soy parte del proceso de contratación. Y eso es correcto, porque la jefa de presupuesto no tiene absolutamente nada que ver en lo que le corresponde al proceso de compras. El proceso de compras es otro, tiene una etapa totalmente diferente. Entonces la jefa de presupuesto se dice, pero si yo he actuado conforme a mi rol, a mí me están preguntando, ¿hay dinero? Veo el plan anual de presupuesto. Me están preguntando, ¿hay dinero clasificador tal? Hay dinero, sí hay dinero para poder comprar estos bienes. Entonces contesto y otorgo un documento que se llama la certificación de crédito presupuestario. Siendo así, culmina su participación y no tiene absolutamente nada más que ver. Solamente le preguntaron si hay o no hay dinero, pero como eso es un paso obligatorio, como ello es un paso obligatorio dentro de lo que es el proceso de compra, entonces el fiscal también dice, también está metido, pero solamente le está indicando, usted otorgó la certificación presupuestaria, pero no le está indicando en qué consiste la imputación concreta que le está efectuando. Y eso es un error por parte de los jóvenes que son fiscales, ¿no? Considerar
que todos los que están en la cadena, para llegar hasta la compra final, tendrían pues que participar en estos hechos, ¿no? Y esto no funciona así, ¿no? Yo solamente, por ejemplo, tendría que sostener una figura, no sé si me permiten compartir. ¿Sí puedo compartir? Sí, Sí, doctor, se doctor. puede compartir. Creo que sí, ¿no? Porque no me están diciendo nada, entonces completemos acá. O sea, desde el alcalde, pasando por el gerente general, ¿no? El órgano que requiere, por ejemplo, en este caso tendría que ser una persona que es el área usuaria, ¿no? El área usuaria. El área usuaria es un área que es el que finalmente es el que va a requerir. Por ejemplo, vamos a colocarnos en este caso que se necesitaría pues gravilla o cemento, ¿no? Cemento para obras. Cemento para obras, correcto. El área usuaria requiere, ¿a quién? Al gerente, pues. Lo remite el gerente. Lo remite el gerente. El gerente lo remite a través de un proveído. De un proveído lo remite ¿a quién? Al área de compras. O sea, a la gerencia de compras. Es conocida en nuestra legislación como logística. Esta gerencia de compras, a través del proveído, lo que hace primero es realizar cada uno. Fíjense, jóvenes, cada ítem que yo estoy mencionando tiene un comportamiento específico dentro de lo que es el manual de organización de funciones. El área usuaria tiene su manual de organización de funciones y tiene su ROF, y ahí están sus funciones. Ahí están sus funciones. Y estamos acá haciendo varias cosas y a veces nos molesta un poco el papel. El gerente general. El gerente general. El gerente general es una persona que recibe el documento, o sea, del área usuaria ingresa a gerencia general, ¿no? Y luego se provee y se remite a logística. Y logística tiene también funciones, pues. ¿Cuáles son las funciones de logística? La primera función que tiene el órgano de logística para este caso es, por ejemplo, hacer un estudio de mercado. Eso es lo primero que debe hacer una municipalidad. Lo primero que debe hacer la municipalidad, a través del órgano, que es un estudio de mercado, es buscar la mejor propuesta. Es buscar la mejor propuesta, ¿no? Y para ello existen algunos procedimientos, como por ejemplo, la adjudicación directa selectiva. Y esta adjudicación directa selectiva implica que puede invitar a tres postores, pero que les notifique de manera regular, pues, o sea, lo que la norma busca es que les notifique de manera regular, o sea, no que nos engañe, pues, no que nosotros llamemos a un amigo, o que nuestra propia empresa, o que pongamos a la empresa de la suegra, o la empresa del cuñado, para que esta empresa sea la que vende, pues, ¿no? Entonces, no, no eso es lo que está diciendo la norma. La norma te dice, invita a tres postores, pero respetando ¿qué? Respetando el principio de imparcialidad en el proceso de compra, y respetando el principio de transparencia, pues en el principio de compra, ¿no? En transparencia en el proceso de compra o adquisición de bienes. Pero esto es precisamente lo que nosotros nos hemos olvidado, ¿no? El tema pasa por acá, por este lado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esta función? Como yo mismo les estoy indicando, acá esta función la tiene pues el denominado jefe de compras y de logística. Ahí está bastante clara esta figura con su manual de organización de funciones, ¿no? Ahí están sus funciones establecidas previamente, ¿no? Y entre estas, ¿qué tiene? Una recepciona las propuestas, recepcionar las propuestas y luego lo que efectúa es un análisis del estudio de mercado y declara al postor. Y para ello, paralelamente, le va comunicando y le solicita al jefe de presupuesto que verifique la existencia del presupuesto para la compra solicitada. Listo. Esos son los planes
que nos establece la normatividad, ¿no? Entonces, fíjese, ¿quién es el que tiene la mayor labor en estos casos? Evidentemente el jefe de compras, ¿no? El jefe de compras. El alcalde tuvo algo que ver en el proceso de compra, a veces no tiene nada que ver, ¿no? A veces el gerente general no tiene nada que ver. A veces el mismo jefe del área de usuario no tiene nada que ver. Entonces hay que tener bastante cuidado en las imputaciones que nosotros tenemos. Precisamente por eso es que varias imputaciones se caen. Las imputaciones cuando se caen es porque no están bien sustentadas, porque no están bien sustentadas, ¿no? Entonces yo me dedico simplemente a decir que el gerente, por ejemplo, no realizó estudio de mercado. ¿Cómo puedo saber yo si el gerente realizó o no un estudio de mercado? Jóvenes, en toda compra se genera un expediente de compra. En toda compra se genera un expediente de compra. De contratación. Con número de expediente inclusive. Con número de expediente. ¿No? Entonces todo lo que se hace, todo lo que hace el gerente tiene que estar registrado. ¿Dónde? Acá, pues, en este expediente de contratación. Ahí tendrá que estar el estudio de mercado. La invitación a los postores, ¿no? Acá faltó colocarle una invitación a los postores, hasta por lo menos 3, ¿no? Y que estos postores no tengan relación directamente con él, pues. Porque si tienen relación directamente con él, entonces ya se está afectando los principios de imparcialidad en el proceso de compra. El órgano encargado de hacer todo el proceso de compra para los casos de adquisición de bienes o de servicios es el órgano de logística. Yo siempre les digo esto a los jovencitos y esto se los voy a repetir y siempre se los voy a decir. ¿Por qué? Porque advierto que hay gente que manipula a jóvenes que no conocen lo que es la norma. Hay varios que han sido contratados en municipalidades como jefe de logística. Yo hasta ahora tengo a 4 personas que han sido condenadas por delitos de negociación incompatible. Pero decía, doctor, pero era mi tío, me dijo que si yo quería ganar 3.000 soles, yo le dije que sí y por eso firmé, ¿no? Sí, pues, pero tú te hiciste responsable de las funciones de contratación, no te estás simplemente firmando un documento. Te has hecho responsable de todo el proceso de contratación, de todo el procedimiento que está establecido en la ley de contrataciones. La ley de contrataciones es amplísima, no es solamente para el tema de lo que yo estoy hablando. Ahí entran todas las formas de contratación que el Estado tiene. Como les decía yo en las sesiones anteriores, o mejor dicho, la anterior, la única anterior, el Estado no produce nada. El Estado compra de papel, desde tinta. Todo lo compra el Estado. Si el Estado, por ejemplo, necesita ingenieros para que lo hagan porque no lo tiene, también tiene que contratarlos porque no tiene ingenieros, salvo que tenga pues ingenieros dentro del área, ¿no? Específico. Entonces hay varios aspectos que nosotros estamos descuidando, ¿no? Pero volvamos al jefe de logística, porque de acá se puede notar bien claro cuál es la función que tiene una persona dentro del marco que le corresponde de acuerdo al rol, ¿no? A su expediente de contratación, allí tiene que estar el estudio de mercado, las invitaciones de manera objetiva, clara, precisa. En los procesos de juicio oral, yo por ejemplo recuerdo mucho cuando en los juicios orales el Ministerio Público comienza a interrogar a la parte imputada, ¿no? Y comienza a interrogar diciendo, señor, ¿usted mandó las invitaciones? Por supuesto, yo sí las mandé, doctor, sí, sí, sí las mandé. Ah, correcto. ¿Y a través de qué procedimiento lo mandó? Ah, me fui y hablé con ellos. Ah, ¿y usted les hizo firmar un documento que los estaba invitando? No, verbal nada más. Ah, ya, verbal, no, ya. Y dígame, ¿dejó constancia en el expediente que había realizado una invitación verbal a las personas de tal? Y a veces las respuestas de los señores de logística son, ¿expediente? ¿Qué expediente? ¿Qué expediente? Decían. El expediente de contratación, señor. No, ahí no tenemos expediente de contratación, ahí mandan. Lo tienen en hojas sueltas. Si lo tienes en hojas sueltas, evidentemente, primero, no estás cumpliendo con la norma. Segundo, no tienes forma de acreditar cómo es que realmente tú hiciste la invitación. Tercero, no estás respetando el principio de imparcialidad. Hay casos donde han invitado amigos, familiares, vecinos. Hay casos donde han invitado a personas que están directamente relacionadas. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso que invitaron a la suegra. Imagínense. Piensan que nosotros no nos damos cuenta. Contraloría se da cuenta, jóvenes. Contraloría se va a dar cuenta de todos los aspectos.
En un proceso de contratación, un funcionario de gran nivel hace una invitación a 3 empresas por correo electrónico y por oficio. Perfecto. Pero lo que no dijo nunca es que una de las propietarias de la empresa, porque así estaba registrado en el tema accionarial, el gerente no era ella, pues no era la suegra, ¿no? Pero la gerente, perdón, la gerente no era la suegra, pero sí era la accionista mayoritaria, pues. O sea que la suegra era la dueña de la empresa, a pesar de que no era la gerente, porque el gerente era un tercero, que no tenía ninguna relación directa, aparentemente, con el funcionario. Entonces, dígame, ¿se respetó el principio de parcialidad? No se respetó el principio de parcialidad porque se va a parcializar, pues efectivamente la que ganó la buena pro fue ella, pues. Respetando el principio de transparencia en el proceso de compra-adquisición, que eso es lo que buscamos realmente, ¿no? Y la recepción de las propuestas, pues es evidentemente un tema simbólico, porque si es que yo estoy haciendo esta figura, evidentemente voy a inclinarme, me voy a orientar, no respetando el principio de imparcialidad, sino parcializarme hacia tal empresa para que tal empresa sea la que ha ganado el tema. Y en el estudio de mercado lo voy a declarar como postor ganador. ¿Qué tiene que ver el jefe de presupuesto si eso lo realiza el tema de la contratación? Entonces, esto es, por ejemplo, la aplicación básica de lo que es el principio de confianza. Esta es la explicación básica de lo que nosotros estamos estableciendo. Principio. Pero el principio de confianza pasa por varios aspectos, o sea, no es solamente, como les dije, una norma teórica, ¿no? Pasa por varios aspectos en realidad. Y el primero de esos aspectos que nosotros podemos identificar es que el principio de confianza opera solamente ¿de qué manera? ¿De manera descendente, de manera ascendente o de manera vertical? El principio de confianza opera en una estructura vertical, horizontal. Y si es vertical, esta estructura, perdón, no sé, estoy presionando cosas que no debo. Estructura vertical descendente o una estructura vertical ascendente. O de repente en una estructura vertical horizontal, ¿no? Porque también puede darse estos casos, ¿no? Una estructura vertical horizontal. Esto es descendente en una relación jefe subordinado. En una estructura vertical ascendente, es decir, una relación subordinado jefe y entre pares del mismo nivel. ¿Cómo es que se realiza la aplicación de este principio de confianza? No es primera vez que escucho esta definición. ¿Por qué razón? Porque consideramos de que hay varias resoluciones de la Corte Suprema que hablan sobre el principio de confianza aplicado pues, a este tipo de delitos. Y acá empieza señalando, por ejemplo, que dice el tema de la estructura vertical descendente, el jefe tiene una obligación de fiscalización. El jefe, respecto a sus subordinados, no puede decir que él confió en que su subordinado estaba cumpliendo. Les comento un caso para que podamos hablar de esta figura que tiene que ver necesariamente con este tema, porque así fue la decisión judicial para un caso concreto específico, ¿no? ¿Listo? Entonces, presten atención, por favor, este caso. Es un caso real que inició como uno de los primeros casos de corrupción de funcionarios, de delito de corrupción de funcionarios, que se aplicaban pues en la época del año, estamos hablando, por lo menos, por lo menos, estamos hablando de la época del año 2006, por ahí más o menos. Que fue uno de los primeros casos pero la sentencia, fíjense, salió recién en el 2019. O sea, en el 2006 se hizo la imputación y el 2019 recién se emitió la sentencia, o sea, 13 años después. ¿No? Yo me había ido tantos años de extranjero y regresé nuevamente a ser abogado de ese caso. Les comento. Ustedes saben que los gobiernos regionales tienen entes para para remitir expedientes técnicos a la ciudad de Lima, ¿no? O sea, los gobiernos regionales necesitan tener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer obras grandes.
Esos son los gobiernos regionales. El gobierno regional de La Libertad tampoco es ajeno a ellos, también lo hace. Entonces, para remitir, por ejemplo, para remitir documentación a Lima, lo hacen pues de todo un expediente técnico. Por ejemplo, imagínense cuántas hojas o cuántos folios podría tener el expediente técnico de Chaimochic 3, ¿no? O sea, yo pienso que deben ser miles de hojas, ¿no? Miles de hojas, no cientos, miles de hojas. Bueno, pues esto se trataba también de un expediente técnico importante y allí por lo menos eran alrededor de 1500 páginas entre planos, entre documentación, entre varios tipos de anillados, porque había que remitir la información. Ahora la información pues es mucho más sencilla, ¿no? Por eso lo subí con el tiempo. Ahora lo mandamos vía PDF y vía PDF lo reciben. Entonces, pero en ese tiempo no, se tenía que sacar copias y se tenía que remitir. Por eso es que el jefe de obras del gobierno regional de la Libertad le asigna a su secretaria le asigna con autorización de la administración y la gerencia de administración del gobierno regional, se ponen de acuerdo y le preguntan a la secretaria, señorita, para no estar sacando dinero a cada rato, le vamos a dar a usted una caja chica. Usted que es secretaria de la gerencia de obras, se va a ser responsable de la suma de 6.500 soles. 6.500 soles le vamos a entregar a usted y usted va a cancelar todo lo que se refiere a esta obra. ¿Correcto? Correcto, listo. Sacan el cheque, sacan la resolución autoritativa, la señora se hizo responsable, de la protección. Miren ahí cómo cambió, ¿no? La señora era una secretaria, pero cuando le sacan la resolución autorizándola para que ella se haga responsable de los 6.500 soles, entonces ella se hace responsable a calidad de intraños, porque ella tenía la obligación de proteger esos recursos, administrarlos de manera correcta esos recursos. Ya no es solamente una secretaria con calidad de servidora pública y que podría tener la calidad de cómplice o extraño, perdón, sino que ya asumió un rol principal porque ya aceptó y ya le giraron el cheque y ya retiró el cheque y ya tiene los 6.500 bajo su custodia. Pues bien, basándonos en esa información, entonces personal de la misma gerencia de obras se encargaba de sacar copias y llevarle los documentos que justifiquen esta figura. O sea, la señora nunca se fue a sacar copias. La señora era la que tenía la caja chica. La señora tenía el dinero bajo su custodia. Entonces, los que querían que les devuelvan esa suma o cobrar para pagar eran los trabajadores de la gerencia de obras, los ingenieros, estas personas que estaban metidos ahí. Y le llegan, pues, varios documentos, ¿no? Varios documentos. Entre ellos le llegan documentos para hacer anillados, para sacar copias, para compra de tinta, para varias cosas en realidad le llegan estos documentos. Dos de esos documentos, uno de ellos venía como para pagar a una persona como vigilante. Y otro venía por una suma de 640 soles, señalando que se habían sacado tantas copias para el expediente técnico para remitirlo a la ciudad de Lima. Entonces la señora, entre tanta documentación que le mandaron, revisa, pues uno por uno, ¿no? Revisa, como si estuviera revisando una documentación X. Revisa a la señora y entrega la cantidad de dinero. Y lo hace que el responsable firme en la parte posterior. Principio de confianza, jóvenes. Principio de confianza. ¿La señora sacó las copias? No. ¿La señora se constituyó hasta el lugar donde se sacan las copias? No, porque esto queda en el centro de la ciudad de Trujillo. Y la señora, su despacho, queda en el gobierno regional que está en Santa Inés. ¿Quién sacó las copias? El funcionario X, el servidor X. ¿La señora tenía que dudar respecto a ese punto o podía confiar que el propio personal de la gerencia de obras estaba haciendo bien su trabajo? La señora recepciona el documento y entre todos los documentos que recepciona, hace su informe, entrega su informe a la gerencia de obras, la gerencia de obras lo entrega a administración, la gerencia de administración lo entrega al responsable directo y se hace un control interno y se verifica que esa boleta era falsa.
Y ahí viene el proceso de imputación, pues. Que la señora había falsificado un documento, con la finalidad de retirar los 650 y tantos soles, más los 250 soles, que era por el concepto. O sea, en realidad algo de 900 soles, que era la imputación que la señora, que había falsificado, que ella había introducido al tráfico administrativo, dos documentos. Uno para justificar copias que nunca se habían efectuado, y dos para pagar a una persona que no tenía la calidad de tal dentro de lo que es el proceso de custodia de un determinado inmueble que quedaba por la localidad de Salta. Entonces, la respuesta es ahí, ¿cómo hacerle una imputación a una persona basándonos en lo que la señora dijo? Doctor, pero yo confío que lo que me traen, ¿quién? ¿El subordinado al jefe? ¿El jefe al subordinado? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo manejar esta figura? ¿Quién dio la orden para que se saquen las copias? El jefe. Sí, es cierto, el jefe la dio. ¿Pero le dio la orden para que falsifiquen documentos? No. Y cuando llega el subordinado tiene que confiar que toda la documentación o nos va a obligar a hacer un test. Y este es el problema de la administración pública. ¿No? El problema es bastante sucinto en la administración pública, que nosotros tenemos ya que ir arraigando y sacándolo de nuestra mentalidad. Nos obliga a pensar que todo lo que nos traen es falso. Pues. Este caso, miren, un caso tan pequeño como lo que podría ser de 900 soles, que haya tomado 13 años para poderse resolver. ¿No? 13 años para poderse resolver. Evidentemente, la figura en este caso fue resuelta a favor de la señora, ¿no? Hablando sobre todo básicamente del principio de confianza. ¿No? Ella no había realizado el comportamiento típico, ella entregó el dinero, pero basándose en la confianza existente entre jefes, entre personas del mismo nivel funcional. Porque ambas eran personas del mismo nivel funcional, ¿no? O sea, ella era servidora pública, que si bien es cierto, le habían dado la obligación de custodiar y proteger el recurso del Estado, sí, es cierto. Y la otra persona, que tenía también su obligación de sacar las copias y de tener el documento necesario para poder entregar, el segundo no cumple, pues, pero ella cumple con su rol, ella cumplió con el rol que le asiste. Entonces, ¿es posible hacer una estructura horizontal dentro de los delitos? Y hay varias formas en las que nosotros podríamos expresar esta figura, ¿no? Hay una primera que habla sobre el tema de la casación 23-2016 ICA. Es una casación que habla sobre el principio de confianza, ¿no? Y ahí lo primero que nos dice esta casación dice que cómo debe operar los principios de confianza. Vuelvo a repetir la casación si ustedes gustan anotarla. ¿No? Casación 23-2016 ICA. La Corte Suprema en este caso señaló la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente en los casos de organizaciones complejas. Y los casos de las municipalidades y los gobiernos regionales y los ministerios son organizaciones complejas, pues como lo habíamos dicho, ¿no? No hay un solo ente, sino hay varios entes con funciones totalmente definidas, ¿no? Y por eso es que resultan un poco complejas, pues, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, para poder establecer quién fue el que realizó o no realizó el comportamiento, no basta con que yo tome una declaración, sino tengo que revisar una serie de documentos que me permitan a mí llegar a sostener toda esta figura. Y esos documentos son parte de lo que es el proceso de contratación. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero comprar calaminas, tengo que tener un expediente de contratación para las calaminas. Si yo necesito comprar cemento, 1000 bolsas de cemento, tengo que tener un expediente de contratación específicamente para la compra del cemento. Si yo lo que quiero es contratar a un ingeniero para que haga el perfil técnico de una obra, tengo que tener un expediente de contratación exclusivamente para esa contratación del expediente del ingeniero para que realice el perfil técnico. Entonces tendríamos que tener pues expediente por cada proceso de contratación, ya sea de bienes o ya sea de servicios. Y ese es un problema complejo, porque necesitas tenerlo separado, cosa que si tú, por ejemplo, necesitas saber cómo es que se hizo para transparentar y declarar la imparcialidad de los procesos, entonces tú vas a tener un expediente en el cual justificarte. Pero la mayoría no lo hace, pues. ¿Por qué razón? Porque no respetan los procesos de contratación, porque se orientan hacia una determinada persona, porque se van hacia una determinada persona, porque se van y se inclinan
negando la posibilidad del principio de imputación, negándole, perdón, posibilidad del principio de imparcialidad y no respetando la transparencia en los procesos de contratación. Pues por esa razón es que los expedientes desaparecen. Que son órganos complejos. Porque yo tendría que hacer un estudio de los documentos sueltos. Documentos que aparecen sueltos en la gerencia de obra, por ejemplo, en el ejemplo que mencionamos, señalamos nosotros que se iban a comprar cemento, la gerencia de obra necesita cemento. La gerencia de obras emite un documento que se llama requerimiento del área usuaria, lo remite al gerente, tendríamos que hacer el seguimiento de ese documento para ver a dónde fue del gerente, hacia dónde fue a la gerencia logística, qué fue el que hizo el gerente de logística, porque no lo tengo todo junto en un expediente de contratación. Si yo lo tuviera todo junto en un expediente de contratación, probablemente la situación no sería tan compleja. Pero es que realmente pasan. Imagínense para una obra de millones de soles. Pues, ¿no? Una obra de millones de soles. Estamos hablando acá de la compra de 1000 bolsas de cemento, que creo que la bolsa de cemento debe estar en 30 y tantos soles, estaríamos hablando de 32.000 soles. Pero imagínate 1 millón de soles, 2 millones de soles. La cantidad de cemento, la cantidad de fierro, la cantidad de procesos de contratación que tú vas a tener que realizar. Se complica la situación. Por eso es que la Corte Suprema ha hecho que el principio de confianza no puede aplicarse para instituciones que tengan 2 o 3 personas, ¿no? Sino necesariamente en temas de organizaciones complejas, como por ejemplo las instituciones públicas, pues, ¿no? En la que se tienen que interactuar un funcionario con el otro y el otro con aquel, ¿no? Entonces, eso sí es posible que se pueda hacer. Ahora, en segundo punto, esta misma casación, estábamos nosotros revisando, que es la 23/2016, establece que para aplicar el principio de confianza, dicen los delitos, debe tomarse en cuenta si existe un deber de garante que impone la obligación de verificar el trabajo realizado por el tercero. Y es ahí donde viene esa categoría que ustedes mencionan, la posición de garante. ¿No? O sea, la posición de garante que le obligue a verificar. O sea, yo no puedo decir, bueno, mi compañero fue el que lo hizo. Mi compañero fue el que lo hizo. Yo confío en que mi compañero estaba diciendo la verdad. Eso ya no es posible. Si tú tienes una posición de garante respecto a tu subordinado, entonces te corresponde a ti el deber de fiscalizar. Pues. Tú tienes la obligación de fiscalizar. Nosotros no podemos estar señalando en este caso, yo confío en lo que hizo mi compañero, ¿no? Hay varios casos en los que yo he visto en juicio oral, básicamente en juicio oral se ven estas cosas, porque de los procesos de investigación preparatoria básicamente son documentales, ¿no? 40 carpetas sobre tal tema, 50 carpetas sobre el tema, difícil ver. Pero ya cuando llegas a juicio la información se seleccionan. Entonces las preguntas que se hacen son preguntas muy concretas. Yo he visto, por ejemplo, que el fiscal le preguntaba, señor, díganos, entonces, usted nos acaba de decir que confiaba en que su jefe de logística estaba haciendo bien las cosas. Claro, doctor, porque para eso yo lo he contratado. O sea, yo he contratado a un funcionario para que realmente me haga bien su trabajo. Yo de dónde voy a estar pensando que el jefe de logística va a estar haciendo cosas ilegales. Bueno, lamentablemente pues esto funciona así, porque tú tienes la obligación de fiscalización, pues. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, en la primera, horizontal, de jefe a subordinado, yo tengo que fiscalizar pues a mi trabajador. Yo no puedo decir que confío que mi trabajador está haciendo bien las cosas si no lo fiscalizo. Ahora, si a pesar de yo haber realizado el proceso de fiscalización, no se llegara a establecer la verdad sobre la ilegalidad del comportamiento del subordinado, eso es otra cosa. Pero hiciste, minimizaste el riesgo. Minimizaste el riesgo porque tú le preguntaste, oye, Rojas, ¿estás seguro que es así? Sí, ¿tú sabes que te va a mandar un memorándum? Justifícame. Que indique usted por qué está haciendo. La respuesta, minimizas el riesgo. Ya lo estás controlando. Pero si abiertamente no dices nada, entonces no has cumplido con tu rol de fiscalizador. Porque también existe el rol de fiscalizador dentro de lo que son las entidades. O sea, no es que solamente el alcalde llegue y haga y deje hacer a los funcionarios todo lo que los funcionarios quieran hacer. Eso es mentira. Hay un deber de fiscalización y eso lo establece de manera clara la casación 23/2016. No tenemos nosotros otra alternativa para poder sostener esta seguridad. Si no cumplimos ese rol de fiscalización, entonces no podemos decir luego que yo confíe en que mi trabajador está diciendo la verdad. En ese caso, sugerencia, mándele pues un memorándum, mándele una información, un documento, para que tú minimices el riesgo. Ahora,
Si a pesar de minimizar el riesgo el funcionario público y el servidor le sigue mintiendo diciéndole que está bien hecho y que está bien hecho y que está bien hecho, entonces tú descargas la responsabilidad porque tú cumpliste tu rol de fiscalizador. Pero si no cumples el rol de fiscalizador, te van a condenar. Y yo he visto condenas. He visto condenas. He visto condenas donde la expresión básica del principio de confianza que estamos hablando establece precisamente lo que estamos diciendo, condenando a la persona, fundamentos, motivación de la resolución judicial. No es admisible el hecho de que la persona haya creído abiertamente en toda la estipulación cuando evidentemente no había proceso de contratación, cuando no se había efectuado el estudio de mercado, cuando no se había efectuado el análisis de estudio de mercado y cuando las facturas son diferentes en fecha a las órdenes de compra que se habían efectuado. Es decir, para que haya una factura tiene que haber primero la orden de compra y luego la factura. Y en los procesos donde yo he visto, primero está la factura y luego está la orden de compra. Entonces, eso significa que hay un proceso irregular que necesariamente tiene que ser controlado por las partes que van a verificar todo este procedimiento. Si no, van a tener algunos inconvenientes respecto a esta primera forma de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Hay otras resoluciones, por ejemplo, tengo acá, dice la casación 102 de 2016, 102-2016 Lima, establece, dice la Corte Suprema establece que mientras se cumpla con las funciones propias del cargo dentro de la administración, no podrá imputarse responsabilidad a quien desconocía el actuar de otro funcionario. Si tú desconocías, no por ausencia, porque tu actuación fue por ausencia de dolo. Recuerdan el ejemplo que les comenté a la señora, ¿no? El ejemplo que les comenté de la señora que recibió el documento, pero lo hizo sin conocimiento que ese documento era falso. Por lo tanto, ella sí recepcionó el documento falso. Ella no elaboró el documento falso. Ella informó incluyendo el documento falso, los documentos falsos, porque fueron dos, pero lo hizo en ausencia de dolo, o sea, ella no conocía que esos documentos eran falsos. Entonces, ante la existencia de una ausencia de dolo, yo no puedo aplicarle una condena a una persona porque sencillamente estaría imputándole objetivamente la acción, pero no le estaría imputando ni dolo ni culpa. Y eso sería la figura de lo que es la imputación de reproche objetivo, es decir, la prohibición que establece el artículo octavo del título preliminar, ¿no? Del código penal, que establece, voy a leerles acá, que lo tengo acá a la mano el código, establece, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. O sea, objetivamente la señora informó con documento falso, sí pues, pero eso lo hizo dolosamente. A ver, analicemos, ¿fue dolo directo? No, no hay dolo directo, porque la señora no sabía que era documento falso. De consecuencias necesarias, menos, pues si dolo eventual, peor. Ahora, pasemos a la culpabilidad. La señora puede haber cometido un delito culposo, habría infraccionado algún deber de cuidado. No hay un deber de cuidado que sea infraccionado, por lo tanto, la señora no fue imprudente y por lo tanto no hay delito culposo. Entonces, objetivamente ella usó el documento, pero no lo hizo ni con dolo ni con culpa. Por lo tanto, el artículo octavo, el título preliminar del Código Penal establece, pues el séptimo, perdón, dice, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Ahora ya sabes que para que una persona pueda pasar a una imputación concreta, tienen que decirle que objetivamente hablando ella cometió el delito, lo hizo con tipo de dolo, y establecerle qué tipo de dolo, pues si fue dolo directo, es decir, conocimiento directo, consecuencias necesarias, que asume como necesaria la realización del acto, o en un dolo eventual que implicaría pues la probabilidad de que sea delito, su comportamiento. O en todo caso, la figura de la culpa, estableciendo de que hay una infracción del deber de cuidado, que existe dentro de la figura el tema de una situación de imprudencia o de negligencia o de impericia, y finalmente que fue previsible la lesión al bien jurídico o la puesta en peligro al bien jurídico. Si no hay imputación de dolo o culpa, entonces no podemos decir que la funcionaria ha cometido delito. Y eso está en la casación 102-2016 que nosotros tenemos en este caso en particular, ¿no? Bien, hay otra figura que también se ha estipulado en la casación 1546-2019, ojo, 1546-2019, para que hablemos sobre los delitos, mejor dicho, sobre los principios de confianza que se aplican en estos casos. ¿Y qué sostiene esta? Dice, se ha establecido que el análisis de la aplicación del principio de confianza exige que no se presenten determinadas circunstancias que le excluyen, tales como
entre otras, cuando resulta evidente que uno de los intervinientes en el hecho realizó una conducta que defrauda las expectativas de su actuación conforme a derecho. No se trata de títulos de competencia profesionales, sino de su concreta actuación en asuntos puntuales. Por ejemplo, mencioné hace unos minutos que lo primero que se debe hacer es acá, creo que no estoy compartiendo esto, pero acá en el caso del jefe de logística, ¿no? Acá, solicita el presupuesto, listo, y acá. Acá, se emite la orden de compra, pues lo que sigue es la orden de compra. ¿No? La orden de compra, ¿no? Y luego esta orden de compra se le autoriza la compra, ¿no? Y se solicita la entrega de la factura, en este caso, porque tiene que tener factura, ¿no? Factura de compra. O en su caso, si no tuviera boleta de compra, pues, ¿no? Boleta de compra. Acá está. Bien, entonces fíjense, primero está la orden de compra, pues. Y luego está la factura. Entonces, no puede ser que la factura tenga una fecha anterior, pues. No puede ser que la factura tenga una fecha anterior. Y se acuerdan que yo les mencionaba de los jovencitos estos que han sido condenados, 3 jovencitos. Lamentablemente, pues es así, ¿no? A veces los jovencitos cometen errores y por desconocimiento o una excesiva confianza que podrían tener respecto a algunas personas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Las facturas eran un mes antes que la orden de compra. Un mes antes. O sea, que esa compra fue falsa, pues. O sea, no es que haya sido falsa. Los bienes puede ser que se hayan entregado. Pero él no fue el que compró, pues. Y el que tiene las funciones de compra fue él. Acá está. Gerencia de compra. Él tiene las funciones de compra. Él tuvo que haber hecho todo esto. Pero eso no se hizo. Solamente había una factura. Entonces, cuando tú te haces la pregunta, ¿por qué razón lo condenan a esta persona si no ha robado nada? Pues no estamos diciendo que ha robado nada. Estamos diciendo que ha cometido un delito. ¿Y cuál es el delito? Ha autorizado documentos de compras que no se han hecho respetando los principios del proceso de contratación. ¿Y eso qué es? Es delito. Sí, claro. No, pero no se apropió de plata. Ya pues no será peculado. Porque para que sea peculado tienes que haberte apropiado el dinero del Estado. No será colusión porque no concertaste con nadie. Pero es negociación incompatible, pues. Porque te has interesado al firmar los documentos para justificar o para, digamos, hacer como le llaman ellos la figura de, tienen un nombre, eso se me fue ahorita de la mente, ¿no? Tienen un nombre ellos, regularización. Dicen, no, eso se trató de una regularización. A ver, espérense, ¿qué es regularización? Regularización es no haber cumplido uno de estos presupuestos, pero la mayoría sí. Por ejemplo, ¿no? Acá, el estudio de mercado no lo imprimiste, pero sí lo tienes grabado en tu computadora. No lo imprimiste, pero sí lo tienes. O sea, sí hiciste el estudio de mercado. Invitaste, respetando los principios, recepcionaste la propuesta, hiciste el estudio de mercado, pero te olvidaste de imprimirlo, no está en el expediente de contratación. Entonces el fiscal, no está el expediente de contratación, no está el análisis de estudio de mercado, delito. Entonces, un momentito, yo sí lo he hecho, lo tengo en mi máquina. Es más, está grabado en mi máquina de la misma municipalidad. Listo, vamos a ver. Verificación con el fiscal. Ingresamos a mi máquina, ahí está el archivo, proceso contrato, ahí está, mire doctor, acá está. Listo. Eso es una regularización, porque sí lo realizaste, pero no es una regularización que no exista nada, pues. O sea, ¿quién autorizó la compra? ¿Cuándo se hizo el estudio de mercado? ¿Cuándo se efectuó la adjudicación? No se respetó el principio de imparcialidad, no se respetó el principio de transparencia, no se recepcionó propuestas, no se hizo el análisis de estudio de mercado, nunca se le pidió al jefe de presupuesto que autorice. Eso es delito, definitivamente. Entonces, allá hay evidencia, es una situación obvia. Al no existir nada de esto, y solamente existir esto, o sea, digamos que si yo le coloco acá en rojo, si yo le coloco todo esto en rojo, significa que no existe, y solamente existe la factura. Entonces, es evidente, ya no hay nada más que hacer ahí, que esto es un comportamiento totalmente ilegal por parte de la persona como responsable del tema de la... Eso es lo que menciona esta situación que habíamos estado verificando previamente, ¿no? Eso es la casación de Lima, ¿no? Ahora,
Eso, perdón, esa es la casación última, la 1546 del 2019. Estoy viendo acá que tengo un cuadrito. Si esta dice que el análisis de la aplicación de leo que no se presenten demás determinadas circunstancias que le excluyen, tales como, entre otras, cuando resulte evidente que uno de los intervinientes en el hecho realizó una conducta que defrauda las expectativas de su actuación. Evidentemente se da el caso pues, en este tiempo. Y cuando dice, ¿cuáles son los límites del principio de confianza? Esto está en una resolución, dice recurso de nulidad 1865-2010, ¿no? En este caso, del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver acá. Dice, punto 1. Perdón, no estoy compartiendo esto. No, les mando el enlace inclusive para que ustedes vean esta figura. Acá está, en la ley, ahí están todos los recursos de nulidad que nosotros podemos ver. Dice, el que deriva que uno puede confiar en que, así señala con primer límite, el que deriva que uno puede confiar en que otros ciudadanos se van a comportar respetando las normas, a no ser que tengan evidencias de lo contrario. Claro, lo que pasa es que eso es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, volvamos al asunto anterior que habíamos visto acá, ¿no? Acá, cuando yo señalaba el principio de confianza. ¿Qué pasa cuando la orden viene del jefe? ¿Qué pasa cuando la orden viene del jefe? ¿Estás obligado? Jóvenes, yo he visto muchas veces lo siguiente que les voy a comentar, ¿no? Y esto, digamos que de manera muy o sea, creo que, creo que el hecho de que ustedes busquen a gente que les comente estas cosas, no solamente lo hacen desde el punto de vista teórico, sino también hay muchos que veo acá que ya están graduados, ¿no? Entonces ya están a la práctica. Y llegó un caso una vez, la siguiente estructura. Estábamos en la audiencia de juicio oral. Yo defendía al gerente de la municipalidad. Y yo había visto que el gerente había emitido el proveído. Pues, ¿no? O sea, el área usuaria mandó al gerente y el gerente verificó y mandó, y en el proveído el gerente se cuidó y colocó, verifique primero si existe presupuesto para la compra. Y luego remítase a logística. Entonces, en ese sentido, el gerente tenía una aplicación de un principio de fiscalización, ¿no? Mi cliente. Yo le decía, usted ha cumplido con el principio de fiscalización, pero lo primero que hizo es remitir para que se vea si hay plata o no hay plata para pagar, ¿no? Y el que señala si hay dinero o no para pagar es el jefe de presupuesto. Es un área distinta al de logística, ¿no? El jefe de presupuesto es distinta Entonces, primero vayan al jefe de presupuesto y pregúntenle, señor, ¿hay dinero para pagar esta compra? Y el jefe de presupuesto que contestó, sí, sí hay dinero, el clasificador está en el plan anual de contrataciones, no hay problema, está en la categoría y el presupuesto se va a salir de tal partida y por lo tanto hay dinero, no hay problema. Entonces, con eso el de logística realizó todo el comportamiento que estamos hablando acá, ¿no? Todo el comportamiento. Lo vuelvo a marcar de negro. Todo el comportamiento, hasta la entrega de la factura. ¿Listo? Entonces, todos iban a defender su inocencia. El alcalde defendía su inocencia, porque también lo habían denunciado. El área usuaria defendía su inocencia, porque él decía, yo solo he pedido que compren. Y se lo mandé al de gerencia, a la gerencia. Ya gerencia autorizó y se dijo, mande a presupuesto y luego a logística. Esa es mi participación. Yo solamente hice el requerimiento, nada más. Y es cierto, porque el área usuaria no participa en el proceso de contratación. No puede participar, porque o sea, el ingeniero no se va a comprar, algo que le autorice mediante resolución, eso es otra cosa. El de gerente, como les digo, dijo, bueno, yo he recibido y primero para cuidarnos hemos mandado a que se haga la verificación de presupuesto. Y cuando le preguntaron al de presupuesto, ¿recibió usted la? Sí, sí recibí, listo, y yo dije que sí hay porque se había. Todo está correcto, todo estaba dentro de la regularidad. Todo estaba dentro de la regularidad. Cuando le preguntaron al de logística, que fue al que más le preguntaron, ¿no? En el proceso de investigación, el de logística dijo, no, sí, se ha hecho todo el proceso. Si bien es cierto, no hay un expediente de contratación, pero toda esta documentación que está suelta conforma un expediente administrativo de compra. O sea, tengo todo. No se crea, porque crear un expediente de contratación
necesita pues crearle un número, ¿no? Necesita un número. O sea, no nos dejemos engañar en la administración cuando nosotros seamos abogados de las municipalidades. No, que sí le creé expediente, pero no me acuerdo el número. Tiene que tener un número. Un número tanto, el tanto, el tanto. Sin número, expediente, porque es un expediente. Entonces él dijo, si bien es cierto, no se creó un expediente porque no cuenta con un número, toda la documentación es correcta. Listo. Así, a pesar de ello, el fiscal insistió y nos fuimos a juicio. Y en juicio sucede lo que les voy a contar, que para nosotros nos sacó pues totalmente de una esfera, normal, ¿no? El de logística se acoge a la conclusión anticipada, aceptando responsabilidad. O sea, él había dicho durante todo el proceso de investigación, no soy responsable. Yo he cumplido con el proceso de compra. No soy responsable. Eso es lo que dijo durante todo el proceso de investigación. Entonces, cuando llegamos a juicio, el alegato de apertura del fiscal, ¿no? que cumpliendo las fórmulas de las 5 partes que tiene el alegato de apertura del fiscal, entonces el abogado de la defensa habla con el juez y le dice, doctor, conforme le había indicado anteriormente, yo no sabía qué estaba pasando porque yo había llegado 5 minutos tarde, me esperaron más bien a mí porque el tráfico a veces es un tanto pesado. Lo dejé el carro botado por ahí, me metí a la corte de todas maneras, gracias a Dios no me pasó nada. Subí corriendo así, con todas las circunstancias, no sabía lo que pasaba. Entonces cuando veo que se acoge a la conclusión anticipada, y eso significa aceptar responsabilidad, ¿verdad? Claro, no hay expresión de causa, simplemente tú dices, me acojo a la conclusión anticipada, acepto la responsabilidad por los hechos que se están imputando. Desde ahí ya empieza la preocupación, porque está diciendo que los hechos son ilícitos. ¿Quién lo dice? El de compras, y él es el que hace la compra. Entonces ya la preocupación, ¿a dónde apunta? ¿A qué lugar va a ir? ¿Al alcalde, al gerente, al jefe de obras, al de logística? Perdón, él no, porque ya está aceptando. ¿O va a ir al de presupuesto? ¿A quién está apuntando? Dios mío, ¿qué pasó? Nadie sabía lo que estaba pasando. Pues bueno, lo condenaron, le dieron pena suspendida, porque era su primera condena, y lo convocaron para que sea testigo impropio, y lo sacaron a declarar. O sea, cambió su condición de acusado a la de testigo impropio. Y su declaración tuvo que ser ahí mismo. No nos dio tiempo, a pesar de que la defensa, en mi caso, le dije pues al juez, ¿no? Le dije, doctor, pero esto es sorpresivo, es el proceso penal que nosotros tenemos no debe ser sorpresivo, porque esa es la garantía de que yo pueda saber cuál es el proceso de imputación. Pero a pesar de todos mis argumentos y todo ello, simplemente el juez dijo, no, doctor Saldaña, esta vez no. En otras ocasiones le he dado la razón, pero esta vez no, porque es un testigo impropio. Entonces, señor testigo, salga. Ya estaba condenado, testigo impropio. Condición distinta, pues. ¿Y qué dijo? Miren lo que dijo. Yo nunca he comprado nada, señor. Yo nunca he comprado nada. Acá, el que ha comprado ha sido el alcalde. Él y el gerente, o sea, mi cliente, se acercaron un día y fue el alcalde quien me dijo que ya se habían comprado las computadoras y que ya las habían entregado y que ya estaban usando las computadoras y que yo tenía que firmar toda la documentación para regularizar todo el proceso. Yo firmé toda la documentación. Pero doctor, yo no he comprado nada. ¿Creen ustedes que eso lo libera de responsabilidad penal? Como señalaba la casación que mencionaba anteriormente. Yo tengo que confiar que las órdenes de mi jefe son realmente legales. Este mismo señor está metido no solamente en esto, sino en varias circunstancias que han generado pues bastante discusión realmente, porque él hasta ahorita tiene 3 condenas ya. ¿Por qué? Porque en todos los casos ha querido acogerse a la condición de conclusión anticipada, pero la conclusión anticipada procede una vez, la siguiente ya era reincidente y la segunda tiene que ser condena efectiva, está corrido en este momento. Pero en todos los casos él menciona que él no compró nada, que él no compró nada, eso es delito. Eso no puede resistir lo que establece el principio de confianza. Es decir, yo confié en que el alcalde, como es el dueño, mejor dicho, el titular de la parte política y el representante de lo que es la municipalidad, vino y me dijo que ya había comprado. Si tú te adhieres a la posición, el problema es, ¿ya se había cometido el delito o no se había cometido el delito? ¿La regularización implica delito o no implica delito?
Mi posición es que no implica delito, porque ya los actos de ejecución ya se hicieron, o sea, ya se compró. Y el tema de la negociación incompatible implica necesariamente, ojo, necesariamente implica que tú te intereses en el proceso de contratación. Acá el de logística no se pudo haber interesado nunca porque no realizó ni uno de los actos relacionados con la compra de los bienes. Entonces yo le pedí al juez que revise la sentencia de conclusión anticipada aplicando el control de legalidad y el juez no me hizo caso y quedó condenado. Pero es que ahí esa discusión que la tenemos ahora ha motivado de que llegue a un juicio oral a otras personas, como la que es el gerente, que ya tengo audiencia, creo que es el 5 de julio. Entonces, fíjense, el principio de confianza que puede ser asumido de manera del subordinado hacia arriba, pero en ningún extremo yo puedo decir que confío que mi alcalde me dice, salga usted de la ley. ¿La ley qué dice? La ley dice, cumpla usted todo esto. Tú no te puedes dejar de cumplir esto, porque así está en tu manual de organización de funciones. Si tú incumples con esto, por más que sea el alcalde, por más que sea el gerente, y algunos dicen así, pues, ¿no? Doctor, ¿qué puedo hacer? Me botan del trabajo, pues. Doctor, ¿qué podía hacer? Me sacan, pues. Me sacan del trabajo. Ah, entonces usted lo hizo. Claro, doctor, lo que pasa es que yo hice esto porque yo necesito trabajar, pues, entonces, pero eso no es trabajo, pues, es delito. Entonces, por esa razón, el principio de confianza que se aplica para los casos que nosotros tenemos tiene que ver con la legalidad de las órdenes, porque no se podría aplicar el artículo 20.8 del Código Penal. Miren el 20.8 del Código Penal. El 20.8 del Código Penal establece, como una de las eximientes de responsabilidad penal, establece la figura el que obra por disposición o cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. ¿Puede el de logística señalar que actuó en su cargo? No, porque está fuera de su cargo, no cumplió con nada de esto. Ahora, al no cumplir con nada de estas circunstancias, no puede decir que él actuó en el cumplimiento de su cargo, porque esto no implica pues la asunción. Las órdenes ilegales que pueden darse dentro del marco de un proceso de contratación, sea por el presidente del gobierno regional, sea por el responsable de lo que se refiere al tema de la contratación que se llama la comisión de adjudicación, ¿no? La comisión de adjudicación, porque hay procesos que son más largos, pues, ¿no? Sea quien te quiera ordenar a ti, tú no cumplas, pues, porque si no, no vas luego a poder utilizar el 20.8 del Código Penal. El 20.8 del Código Penal lo harás cuando cumplas con tu rol. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tú cumpliste con tu rol completo, entonces tú estás diciendo que te has mantenido en el rol conforme a tus funciones. Por lo tanto, el juez no te tiene por qué condenar. Lo podrá condenar al que sí se puso de acuerdo con el otro, pero a ti no te tiene por qué condenar porque tú actuaste conforme a tu rol. Pero si tú sales de tu rol para cometer acciones en contra de lo dispuesto por las normas que te obligan a ti a cumplir ciertas estipulaciones en los procesos de compra, evidentemente eso no implica la aplicación de lo que es el principio, lo que es el famoso principio de confianza que nosotros estamos viendo para estos casos, ¿no? Bien, y así, jóvenes, como bien ustedes saben, este es un tema que necesariamente pues tiene que comprometerse. Hay varias resoluciones, como repito, del Poder Judicial. La idea de mencionarlo acá, eso me pidieron hora con tantos minutos, porque además de eso también estamos interesados en escuchar a estas dos personas que están haciendo en este momento el debate. El estudio del derecho pasa por el estudio del derecho, pero aplicado pues a situaciones reales, ¿no? El estudio del derecho pasa por el hecho de aplicarlo a los casos prácticos. Entonces, sugiero a ustedes que pues comiencen a hacer un análisis teórico-práctico, porque es la manera más importante de poderse tener. Y creo que sí es posible que ustedes puedan utilizar, por ejemplo, lo que establece la Corte Suprema de la República, porque ya la Corte Suprema de la República está desarrollando lo que es el principio de confianza, pero lo está desarrollando básicamente con jurisprudencia. No tenemos dentro de la teoría del artículo 23 establecimientos de aplicaciones del principio de confianza, ¿no? El artículo 23 simplemente no nos dice nada, ¿no? El artículo 23 del Código Penal nos dice es autor el que por sí, el que por medio de otro, el que conjuntamente, punto, se acabó. Nosotros tenemos que hacer la interpretación de los delitos comunes para aplicar la teoría por dominio del hecho. Nosotros tenemos que hacer la interpretación para los delitos especiales cuando habla sobre la teoría de infracción del deber, ¿no? Entonces esas son teorías ya, pero aplicadas a la práctica ya pues, tienen un fundamento especial, ¿no? Entonces,
La Corte Suprema no es que haya sacado una norma diciendo que el principio de confianza es parte del análisis de los magistrados, no, sino que, como ustedes bien saben, yo no puedo vivir solamente y exclusivamente de lo que dice el Código Penal. El Código Penal a mí me da orientaciones básicas, sí, cierto, me da muchas orientaciones básicas, pero no me indica el Código Penal, no me indica el Código Penal que yo solamente debo vivir, o sea, mejor, que mi único oxígeno es el Código Penal, no. El Código Procesal Penal, no, ya tenemos otra figura y la jurisprudencia está calando de manera muy fuerte para que nosotros podamos hacer análisis de jurisprudencia, ¿no? Por eso es que en los trabajos que yo planteo para que los alumnos lo hagan en base a casos, pues no resoluciones del Poder Judicial, resoluciones de abstención, resoluciones de recusación, pedidos efectuados por el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que vayan aplicando esa práctica ya a los casos particulares. Y la idea es hacer ello. Pues. La idea es hacer ello. Entonces, no perdamos de óptica que el derecho, la fuente del derecho es la ley. Listo, Código Penal. Penal general y especial. Ahí está, el Código Penal. Pero no podemos perder la óptica que también es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es la que emite la Corte Suprema. Y estos casos de aplicación del principio de posición de garante que tiene el fiscalizador respecto a sus subordinados, el principio de confianza, el principio de riesgo, incremento de riesgo, disminución de riesgo, que son parte del principio de confianza de la imputación objetiva que nos había regalado el profesor Roxin como primera parte y el profesor Jacobs en segunda instancia, son parte de doctrina jurisprudencial, son parte de órganos jurisprudenciales que nosotros tenemos que analizar. No podemos entonces, para poder solamente vivir con él. Y si me permiten ir un poco más allá, ya el Tribunal Constitucional se está metiendo también, pues. El Tribunal Constitucional se está metiendo a resolver problemas penales. Y para mí es preocupante, porque el Tribunal Constitucional no debería resolver temas penales. Lo está resolviendo, pues. Básicamente no penales, sino procesal penal, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha metido a resolver la prisión preventiva de una candidata presidencial, de un expresidente, ¿no? Se ha metido a resolver temas de esta naturaleza. Realmente la figura del Tribunal Constitucional debería ser resolver temas sobre temas de derechos fundamentales, ¿no? Si es que se afectan o no los derechos fundamentales. Y pienso que basándose en ello ha tomado la decisión de señalar que hay afectación al principio de la afectación de los derechos fundamentales en estos casos en específico, ¿no? que acabo de mencionar. Pero ciertamente que para mí sí me genera cierto escozor, pues, porque el Tribunal Constitucional no maneja categorías ni penal general ni penal especial. Entonces de repente mañana aparece diciendo que el caso de este señor no fue feminicidio, sino fue homicidio simple, y nos cambia el tipo penal. Eso no es una decisión del Tribunal Constitucional, eso es una decisión del fiscal, porque el fiscal tiene que calificar el hecho basándose en los elementos objetivos del tipo penal. Entonces estoy exagerando probablemente, pero es eso que nosotros tenemos. Bien, jóvenes, entonces por hoy creo que hemos roto el cerebro de alguna forma, bastante, bastante importante. Estos temas como les repito, principio de confianza, seguramente lo van a ver ustedes cuando sean abogados, cuando sean fiscales, ¿no? Va a haber defensas que van a decir, mi cliente no es responsable, señor. Mi cliente actuó basando en la confianza que tiene con su jefe. Sí, pero cuando le preguntas al jefe, a ver, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el cuaderno de contratación? ¿Dónde está el expediente? No, no hay nada de eso. Entonces eso no puede ser asumido como principio de confianza. Sea, tú cumples con tu rol que te corresponde. Si tú cumples con tu rol, ergo puedes exigir que señor, yo estoy conforme a mi rol, yo confío en la figura porque estoy conforme a mi rol. Si tú, por ejemplo, eres el fiscalizador, yo le pregunté, ¿está bien o está mal? Acá está la prueba que yo le pregunté. Entonces te excluyen de responsabilidad a ti y el responsable será el que comete el delito. Pero si no haces nada de eso, si encima te apartaste de tu rol, ¿qué principio de confianza puedes tú sostener para que puedas ser absuelto de responsabilidad penal para estos casos en particular? Esto es un dato técnico, jóvenes. Esto es un material técnico. Como estrategia de defensa, los abogados utilizan el principio de confianza, la imputación objetiva, y utilizan el incremento de riesgo, disminución del riesgo, y lo que es el principio de confianza de manera concreta, como lo hemos establecido nosotros. Esta es una estrategia de la defensa técnica, pero que tiene que ver necesariamente con la
Y el caso, que estas hipótesis de la imputación que el Ministerio Público ha efectuado para este caso en particular. Bien, muchas gracias. Si quisieran alguna pregunta, si no... Muchas gracias, doctor. Creo que quedó todo bastante claro y como usted mencionó, este tema, al ser un tema más práctico que teórico, nos ha servido bastante los ejemplos para una mayor comprensión de ello. Eh, bueno, para recordarles a los participantes que pueden levantar la mano, pueden activar su micrófono si tuvieran alguna duda para el doctor Saldaña. Doctor, buenas noches. Gracias por compartirnos sus conocimientos en primer lugar y por brindarnos su espacio también. Y mi pregunta, doctor, es con respecto al delito de cohecho, ¿no? Que muy bien hasta la actualidad se mantiene vigente, ¿no? Sobre todo en esto de las pandemias, ¿no? Doctor, hay un sector que se dice, ¿no?, que el delito de cohecho tiene el bien jurídico protegido, que dice no es el patrimonio, no es la correcta y regular funcionamiento por el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Entonces, ante esa disputa, doctor, ¿cuál sería el bien jurídico protegido en este tipo de delitos, doctor? Esa es mi, digamos, mi duda, mi intriga. Claro, o sea, en términos generales, todos los delitos contra la administración de justicia tienen un bien jurídico general, ¿no? Que es el correcto funcionamiento, ¿no? Sea en el proceso de contratación, sea en el proceso de funcionarial, de custodia de bienes, todos los delitos contra la administración pública comparten esta primera parte de lo que es correcto funcionamiento de la administración pública. Es un término general. Ahí lo mismo es para la colusión, para el tema del peculado, el tema de la malversación de fondos, todos comparten, cohecho también. Pero ya específicamente los delitos tienen ya una fórmula distinta. Al momento, por ejemplo, decir que en el delito de colusión es la imparcialidad en el proceso de contratación, porque tiene que ver el 384 con el proceso de contratación, ¿no? Contrato de contratación, de liquidación, de varias estructuras que están en el 384, no las recuerdo en este momento todas, pero yo tengo que actuar con transparencia, ¿no? O sea, ser imparcial y transparente. Entonces ahí tiene tres bienes jurídicos: correcto funcionamiento, imparcialidad y transparencia. En el caso del delito de peculado, que es el bien jurídico, también es el correcto funcionamiento de la administración pública, pero específicamente le corresponde el patrimonio del Estado, ¿no? Porque ahí, pues, es un delito que afecta el patrimonio del Estado. Ahí dice dinero, bienes o efectos del Estado, en el artículo 387, y se repiten las tres figuras normativas, ¿no? El primer, segundo y tercer párrafo, que es delito culposo, ¿no? También es contra el patrimonio. En el delito de malversación de fondos igual, también es el patrimonio, pero básicamente no porque te lo apropias, sino por la correcta aplicación de los fondos del Estado. Por la correcta aplicación de los fondos del Estado, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que tienes destinado este dinero para una determinada obra de salud, y luego, si de la noche a la mañana, como ya se viene la campaña de política, lo sacas para destinar y lo haces una losa deportiva. O sea, ¿qué tiene que ver un establecimiento de salud con una losa deportiva? Las dos son obras, ciertamente, pero al no colocarlo y sacar el dinero de la posta de salud y colocarlo acá, afecta pues el servicio de salud de la gente. Entonces, la correcta aplicación de lo que son los recursos para ese caso. El delito de cohecho también tiene su propio bien jurídico, ¿no? Y es la transparencia en el funcionamiento, no solamente, perdón, en la actuación de los órganos de la administración pública. La transparencia en el sentido de que tú tienes que actuar conforme a ley, pues. Cuando un policía te pide dinero, no es porque se esté parcializando, sino que no es transparente. Cuando un policía te dice, no, la multa acá son 500 soles, 1000 soles, 2000 soles, con la finalidad de asustarte, y te pide dinero, eso es afectación al bien jurídico, lo que es la transparencia, en su actuación funcionarial. Claro, es servidor público, no podemos decir, pero eso se puede aplicar para todas las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, exagerando el tema, les comento un tema, ¿no? De tres docentes en Trujillo que cometieron un delito. Les comento el hecho, así rápido, nada más para contestarle, y de ahí usted mismo ven cómo se el tema. Dos docentes de universidades privadas, que la alumna había salido reprobada, pero completamente reprobada,
la comienzan a amenazar que la van a jalar si es que ella no tiene relaciones íntimas con él. Y un docente de una universidad pública también, ¿no? Respecto a los dos docentes de universidades privadas, no son funcionarios públicos, tampoco servidores públicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Fue que se los denunció por extorsión, porque eso es extorsión, porque hay una amenaza y efectivamente hay una solicitud de una ventaja, una ventaja no económica de otra índole que sostiene el artículo 200 del Código Penal. Entonces a estos profesores los denunciaron por haber realizado mal su comportamiento dentro de lo que es la docencia, pero implicaba amenaza e implicaba solicitar una ventaja sexual, extorsión. Pero el profesor de la universidad privada, perdón, de la universidad pública, no, pues a él lo denunciaron por cohecho. Entonces decían, ¿cohecho por qué? Si es exactamente el mismo caso. Ah, porque él es funcionario o él es servidor. A ver, preguntemos, ¿no es funcionario o servidor? Funcionario, ¿por qué? Porque tiene decisión de mando. ¿Quiénes tienen decisión de mando? Decano, director de escuela. ¿Él es director de escuela? No. ¿Realizó este comportamiento cómo? Como profesor. Sí, entonces es servidor público. Sí, porque brinda un servicio público. Y el servicio público también tiene normas, pues. Y el servicio público también tiene normas. ¿Cuáles son esas normas? Las del reglamento de la ley universitaria. Pues. El reglamento interno de la universidad también sostiene normas que se tienen que cumplir. ¿Qué hizo el profesor? ¿La amenaza a la chica? ¿Está dentro de su función? No. ¿Está actuando transparentemente? No. Solicitarle una ventaja de tener una relación íntima de índole sexual a la alumna, ¿está dentro de su funcionamiento como servidor público? No. Por lo tanto, hay una afectación a su actuación en su caso de servidor público para este tema en particular. Entonces, no hay afectación de patrimonio, no hay afectación de transparencia del proceso de contratación, porque no tiene nada que ver el proceso de contratación. Pero también es posible que pueda darse el proceso de contratación, inclusive en una coima pagarle a la comisión de evaluación para la contratación de una persona, es cohecho. Entonces, eso dependerá del caso en particular, amigo que hizo la pregunta. Sí, doctor, tenemos otras preguntas que se han hecho por interno. Le leo la primera de ellas, que dice, ¿cómo saber si el funcionario o servidor público tiene la posición de garante? La misma norma lo señala, ¿no? La misma norma lo señala. Las normas internas que tienen las municipalidades y que tienen los gobiernos regionales, que son normas preexistentes al hecho punible, ahí te señala, ¿no? Cuáles son las obligaciones y cuáles son las funciones de cada funcionario dentro de la municipalidad. Por ejemplo, en lo que refiere a las municipalidades, toda municipalidad tiene un manual de organización de funciones. Yo cuando enseñaba este curso en la universidad, porque ya no lo enseño, mucho me han cargado y entonces me han dedicado más bien a las otras etapas, les pedí al alumno que me traiga un manual de organización de funciones. Y ahí analizamos uno por uno. A ver, ¿cuál es la función del tesorero? Acá está. Y dentro de ella decía fiscalizar. Entonces eso le da la posición de garante. Definitivamente tiene la posición de garante porque tiene una obligación respecto a su función, pero además respecto al subordinado. Entonces tú debes garantizar que la actuación del subordinado, porque tienes función de fiscalizador, y eso está en la norma. Y además se reglamenta ese procedimiento con procedimientos ya previamente establecidos en el reglamento de organización de funciones. O sea que básicamente tenemos dos normas. Manual de organización de funciones y reglamento de organización de funciones, que se comparten por las municipalidades y por los gobiernos regionales. En los ministerios probablemente también sea lo mismo, ¿no? No estoy seguro porque no he visto un proceso sobre un ministerio, pero entiendo de que esto de definición de manual de organización de funciones, cada uno está debidamente identificada la función que le corresponde. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta se refiere a cómo determinar cuándo una sanción administrativa o cuando estamos ante un delito. Bien, es un tanto más compleja la respuesta porque evidentemente hay mucha coincidencia. Lo que pasa es que en el caso de la sanción administrativa tiene un bien jurídico que es el incumplimiento de los tratados administrativos. Por ejemplo, que están debidamente sancionados como normas en lo que son los reglamentos internos o en lo que son las normas específicas, por ejemplo, de lo que se denominan estos procesos sancionadores, ¿no? Los procesos sancionadores obligan a que si una persona, por ejemplo, comete
una irregularidad en términos administrativos recibe una sanción, porque está afectando un bien jurídico que es el tema de la administración pública. Pero cuando estos ya están tipificados de manera concreta, por ejemplo, como es el caso de la norma del 399, el artículo 399, cuando dice que el funcionario o servidor que se interesa, ¿no? El funcionario o servidor que se interesa en la contratación de una tercera persona, esa definición de interés ya pasó a un plano de delito, porque ya tiene un tipo penal concreto, ¿no? Y allí, como hemos visto, se afecta pues otro bien jurídico, que no es solamente la norma administrativa, que merece sanción, ciertamente, ¿no? Son dos bienes jurídicos diferentes, porque algunos, por ejemplo, piensan que como ya lo sancionaron en la vía administrativa, ya no necesita una sanción en la vía penal y viceversa. Es decir, si ya lo condenaron, ya no necesita ser sancionado en la vía administrativa. No, eso es incorrecto, porque son dos bienes jurídicos diferentes, ¿no? En el primer caso sería pues una irregularidad en términos administrativos, porque así lo establece la normatividad. Pero ojo, tiene que estar debidamente identificado, no puede ser de manera abierta. O sea, tiene que estar debidamente identificado. Por ejemplo, ¿no? Que se remita la información dentro del plazo de 48 horas para que pueda tomarse. No remitiste la información en 48 horas, lo mandaste en 96 horas, y hay una infracción administrativa. Pero así tiene que estar especificado, ¿no? En derecho penal es otra la figura, porque se hace una interpretación ya si realmente tu comportamiento generó que hayas facilitado, por ejemplo, la contratación de una persona que no estaba, que no tenía la capacidad para ser contratado, por ejemplo, ¿no? El caso de Richard Cisneros, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo este de acá. El caso de Richard Cisneros, si lo contrata para que él haga la capacitación en términos de motivación personal a los funcionarios del Ministerio de Cultura. ¿Qué capacidades tenía este señor para poder trabajar con personas que son de un ministerio de tan alta magnitud cultural, digámoslo así, por más allá del nombre, ¿no? Más allá del nombre. Entonces, ¿qué capacidades tenía para hacerlo? Si es que tenía realmente la capacidad una persona. A ver, veamos, ¿cuáles son sus capacidades? ¿Fue estudiante de la universidad? Sí, sí estudió, no acabó. ¿Deportista calificado? Sí, correcto, pero eso lo hace calificado para que pueda él hacer, por ejemplo, una contratación para que a todo el personal del Ministerio de Cultura él lo capacite en temas de motivación personal. ¿Qué capacidades tiene? No tiene ninguna. Entonces, al no tener ninguna, eso no puede ser como, tenido como una infracción administrativa. Eso es un delito, porque te interesaste en la contratación de alguien que no reúne las condiciones. Y ahí estás afectando pues el principio de impedir que se contrate a una persona que realmente sí tiene las capacidades para poder hacerlo. Te interesaste en la contratación de este señor, y esa es la imputación concreta que se está haciendo en el tema. Muy bien, gracias, doctor. Hay otra pregunta que ahorita se leo. Dice, ¿se puede aplicar el principio de última ratio del derecho penal para delitos de cohecho por la cuantía de la coima, siendo esta, por ejemplo, 20 soles? Bueno, el principio de última ratio implica la posibilidad de que tú puedas tener una solución fuera del derecho penal. Esa es la última ratio que mencionan. Tener una posibilidad de tener una sanción de esta naturaleza. Pero yo creo que esto afecta más al principio de la imagen institucional que tiene el Policía Nacional, ¿no? Que ya está bien venida menos, ¿no? O sea, no es porque mañana aparezca un efectivo policial pidiendo plata que ya se bajó la imagen institucional, no. Pues esto ya tiene ya un tiempo atrás que los efectivos policiales tienen este tipo de comportamientos, ¿no? Pero aplicar el principio de mínima intervención en el caso que su compañera menciona son distintas las cosas. Porque una cosa es última ratio y otra cosa es principio de mínima intervención. El principio de última ratio pasa por el hecho de que exista otro procedimiento capaz de poder procesar a esta persona y sancionarlo. Bueno, esto es delito, tiene que sancionarse necesariamente con el tema de la figura delictiva. No creo que haya en una norma administrativa la misma figura, no creo que exista eso. Pero si existiere, pues evidentemente hay una afectación a dos bienes jurídicos distintos, ¿no? Una cosa es la transparencia en la actuación funcionarial y otra cosa es haber infringido los reglamentos. Si tú infringes el reglamento, entonces tienes una sanción administrativa por infringir el reglamento. Pero si tú cometes un delito afectando el bien jurídico, que es la transparencia en el proceso de actuación funcionarial, eso sí es delito. Entonces cada uno tiene su independencia.
Lo segundo que pregunta es el tema de la aplicación del principio de mínima intervención, ¿no? En el principio de mínima intervención, que todavía no está regulado en nuestro código, porque el artículo 4 del título preliminar del Código Penal establece el principio de lesividad. Y dentro de lo que es la base del principio de lesividad, nosotros tenemos allí que la responsabilidad penal requiere la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, y no dice para nada que se puede aplicar el concepto de principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención es una estructura que primero la tenemos nosotros aplicando y ya la hemos aplicado. Un caso de una universidad, no recuerdo la universidad, de un docente que utilizó las hojas de una universidad pública para hacer un recurso de apelación de su caso en un proceso penal. Al utilizar ello, el fiscal del caso vio que había usado hojas del Estado, de la universidad, y lo denunció por peculado de uso. Entonces, ya el análisis de fondo, más allá de todo el tema, porque sí lo usó, pues, porque sí cogió las hojas y las usó. O sea, objetivamente las ha usado, dolo también hay, porque lo hace con conocimiento, ¿no? El detalle es simplemente que invertir tantos recursos de lo que implica pues la actuación judicial para efectos de poder aplicarle una sanción a esta persona, ¿era justificado o no era justificado? Entonces la Corte Suprema, al hacer el análisis de ello, en una jurisprudencia conocida, en el caso de la universidad, señala de que ¿cuánto cuesta una hoja? Pues 10 céntimos. No creo que cueste 10 céntimos, 15 céntimos, 20 céntimos. Entonces ahí los recursos que se invirtieron no justifican pues la sanción penal, ¿no? Porque esto fácilmente se hubiera podido solventar a través de lo que menciona tu compañera, a través de otro procedimiento. De repente una sanción administrativa, porque creo que ahí sí hay sanción administrativa por uso de bienes ajenos del Estado. Ahí sí hay aplicación de ello. Entonces fácilmente se hubiera podido llevar a la aplicación de esa figura. Pero no, ellos hicieron un proceso penal, ¿no? Entonces acá más se nota el tema del principio mínimo de intervención, que ya está contenido en el código, en el proyecto del Código Penal, que está todavía durmiendo en nuestro Congreso de la República. No tenemos todavía la posibilidad de poder aplicar este principio de mínima intervención. Como interpretación, sí. Como aplicación de una norma jurisprudencial, sí. Pero como norma concreta, así como lo menciona su compañera, no. Pero sí como aplicación. Y repito, la jurisprudencia es fuente de derecho, entonces sí la podemos aplicar. Será para algunos casos. En estos casos, por ejemplo, yo no creo que se pueda aplicar el principio de mínima intervención. ¿Por qué razón? Porque por más que sean 20 soles, está de juego la imagen institucional de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Entonces es muy difícil sostener que la imagen de la Policía Nacional cuesta 20 soles. Ahí me parece que no sería prudente aplicarle el principio de mínima intervención, y sí sería prudente aplicarle pues, una sanción penal. Ahora, la proporcionalidad de la aplicación de la medida es otra cosa. Ese es otro tema, ¿ya? Por eso esa es otra figura, porque eso ya tiene que ver con la pena por tercios, ya tiene que ver con otros factores. Muchas gracias, doctor. Bueno, no habiendo más preguntas, para finalizar quisiera agradecerle nuevamente a nombre de toda la página por volverse a dar un tiempo para brindarnos estas clases que creo que nos sirven bastante a todas las personas que estudian o que ejercen el derecho en sí, ya que siempre hay temas o puntos que tenemos que reforzar o estudiar un poco más. Así que muchas gracias, doctor, por todo. Muchas gracias. Esperamos poder tenerlo en una nueva oportunidad con Ya nosotros. traen su cámara para que tengan fotos los muchachos. Siempre los fastidio. Exacto. Al lado, las cámaras prendidas. Así como estén, pues, ¿qué vamos a hacer? No es lo que nos queda, ¿no? No hay 4 nada más ahí. El resto no quiere estar que se acomodan, se acicalan, todo el tema. Bien, jóvenes, con todo gusto, en el momento que ustedes crean conveniente, estos temas son interesantes, son temas muy, que no se pueden tocar a veces en las aulas de manera así tan directa, pero son temas pues, que realmente están todos los días en ustedes. Bien, jóvenes, un abrazo, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.